Hola amigos, bienvenidos a Lo Inexplicable Canal. En esta ocasión les dejo el siguiente relato sobre el misterioso y escurridizo pie grande. Cientos de observaciones en todo el subcontinente norteamericano sugieren que el fabuloso pies grandes existe realmente. Pero, ¿cómo puede sobrevivir esta criatura primitiva en la sociedad más desarrollada del mundo? Informes fidedignos acerca de hombres bestia en el subcontinente americano se dieron a conocer ya en 1830. Aunque para la información anterior a 1900 tenemos que confiar en viejas crónicas periodísticas, investigadores decididos han encontrado algunas descripciones sugerentes de bestias muy similares a las observadas en la actualidad. En 1851, por ejemplo, un diario local publicó la historia de dos cazadores de Greene County, Arkansas, que vieron un rebaño perseguido por un animal que tenía las inconfundibles características del ser humano. Era de gigantesca estatura, su cuerpo estaba cubierto de pelo y su cabeza provista de largos rizos que tapaban casi por entero cuello y hombros. El hombre salvaje, después de mirarlos fijamente durante un momento, se volvió huyendo a gran velocidad con saltos de 3 a 4 metros. Sus huellas medían unos 33 centímetros. El cronista añadía que se pensaba que el animal era un superviviente del sismo que asoló la región en 1811. En casi todos estos primeros informes se consideraba a los hombres bestia como hombres salvajes, suponiendo que eran humanos que se habían refugiado en los bosques y en cuyo cuerpo se había desarrollado un tupido manto de pelo. Pero la moderna teoría evolucionista considera esto improbable. Esta observación, que tuvo lugar en Arkansas, demuestra que las apariciones de pies grandes no se limitan a los estados del noroeste, norte de California, Oregón, Washington, y la Columbia Británica, donde se han producido la mayoría de ellas. Aunque en dichas regiones, con vastas zonas de montañas boscosas, se ha originado más información que en otras, pies grandes o sus huellas han sido vistos en casi todos los estados norteamericanos y en las provincias canadienses. En Florida, muy lejos de lo que se considera el territorio tradicional de los pies grandes, se han producido numerosas observaciones de monos pestilentes en los últimos años. Muchos informes se limitan a describir un hombre bestia apenas entrevisto en lugares boscosos. Pero existen otros muy detallados que muestran ciertos rasgos característicos. Al parecer, los pies grandes son tímidos y no gustan de la presencia de los humanos, aunque también tienen una vena de curiosidad y a veces se acercan por la noche a grupos que acampan en los bosques, contemplan sus pertenencias y, ocasionalmente, balancean su caravana o su coche. Esta conducta y antiguos informes sobre la destrucción de campamentos de buscadores de minerales ponen de manifiesto el deseo de ahuyentar a los intrusos. También han sido vistos merodeando cerca de casas de campo y aldeas, atraídos probablemente por la facilidad para conseguir comida. Pero, pese a su aspecto terrible y a la conducta provocadora de sus descubridores, cuya reacción es, con frecuencia, disparar primero y preguntar después, los pies grandes no son agresivos con los humanos, existiendo muy pocas noticias de que hayan causado daños. A medida que avanza el siglo XX y crece el número de individuos que conocen la existencia de los pies grandes, las noticias sobre observaciones antiguas y recientes van en aumento, y desde los años 60 se dispone ya de un vasto archivo de informes. Aunque es obvio que esto se debía en parte a la mayor publicidad, significaba también que los pies grandes eran vistos con mayor frecuencia. Como, a causa del avance de la civilización, su hábitat debe ir reduciéndose gradualmente, es lógico suponer que su número disminuye.
Quizás sea esta presión sobre su entorno lo que los fuerza a visitar lugares habitados en busca de alimentos, lo que explicaría a su vez el aumento de las observaciones. El Bigfoot Casebook, registro de pies grandes, contiene unas 1000 observaciones de los últimos 150 años, y no es una colección completa. Según las estimaciones, solo se comunica una de cada 10 observaciones, o sea que pueden haber sido unas 10.000 durante dicho periodo. Existen también numerosas noticias sobre grandes huellas de aspecto humano que han aparecido por lo general en el barro, la nieve o la arena, y que se supone que son de un pies grandes. Algunas veces, los investigadores que estudian los informes han hallado también peloeces que podrían pertenecer a un pies grandes, pero los análisis que se han hecho de estas sustancias no suelen ser concluyentes. Una selección de algunas informaciones correspondientes al presente siglo nos dará una imagen clara del pies grandes y de su conducta. En 1969 Albert M. Fletcher escribió acerca de un encuentro que tuvo 50 años antes, cuando era leñador en Washington. Otro informe, de 1924, relata algo que, de ser cierto, constituye el encuentro más espectacular con un pies grandes entre los que se hayan registrados. Albert Osman afirma haber sido secuestrado por un pies grandes, que lo mantuvo cautivo varios días antes de que lograra escapar. El secuestro tuvo lugar cerca de Toba Inlet, en la Columbia Británica, en cuyas montañas acampaba. Una noche un pies grandes de unos 2,40 m lo cogió en su saco de dormir y lo llevó por el campo. Aún estaba oscuro cuando llegaron a su destino, pero al amanecer Osman pudo comprobar que había 4 pies grandes, un macho y una hembra adultos y un macho y una hembra infantiles. Durante su cautividad, Osman pudo estudiar la forma de vida de la familia y pensar en el modo de huir. Pero todos sus intentos fueron frustrados por el viejo, como lo llamaba él. Osman tenía su rifle, se resistía a hacer daño a las criaturas, pues lo trataban bien. Finalmente pudo escapar dando al viejo una gran cantidad de rapé, que lo dejó incapacitado. Mientras el pies grandes corría a buscar agua, Osman cogió sus cosas y salió huyendo a toda velocidad. Los encuentros en los que el testigo puede observar largamente y de cerca a la criatura son los más interesantes. Un observador tranquilo puede aportar mucho a nuestro conocimiento sobre la materia. Uno de los mejores informes de este tipo fue elaborado por William Roe, que vio a un pies grandes en la montaña Mica, en la Columbia Británica, en octubre de 1955. Roe estaba oculto en un matorral, de modo que el pies grandes, una hembra de 1,80 m de altura, 1 m de ancho y unos 135 kilogramos de peso, se acercó sin percatarse de que era observado. Cuando estaba a unos 6 metros de distancia, se puso en cuclillas, más tarde escribió una cuidadosa descripción de la cabeza, la cara y el pelo del pies grandes, y de la forma en que andaba. Por un momento se preguntó si no estaba contemplando a un actor maquillado, pero pronto descartó esta idea. Su informe continúa así. Finalmente, esa cosa debió percibir mi olor, porque me miró directamente a través de un claro en el matorral. Una expresión de asombro pasó por su cara. Me pareció tan cómica que sonreí. Siempre en cuclillas, retrocedió 3 o 4 pasos, después se irguió por completo y marchó velozmente por donde había venido. Me miró un instante por encima del hombro, pero no con temor, sino como si no quisiera entrar en contacto con algo extraño. Roe consideró la posibilidad de disparar a lo que hubiese resultado un ejemplar único y hasta levantó su rifle. Pero no pudo hacerlo.
Aunque en un principio lo había considerado un animal, en aquel momento sentí que se trataba de un ser humano, y supe que si disparaba nunca me lo perdonaría. ¿Humano o animal? Los testigos no están seguros, y los investigadores tampoco. Si tuviéramos un cadáver para examinarlo, claman. Pero los que consideran que lo importante es matar un pies grandes para probar su existencia de una vez para siempre, se encuentran con la oposición de quienes piensan que hay que dejar en paz a la criatura. ¿Qué derecho tiene el hombre a cometer un asesinato en nombre de su curiosidad? Algunos informes sugieren que alguien con la suficiente paciencia y calma podría incluso hacerse amigo de un pies grandes. En el otoño de 1966, una pareja que vivía cerca de Lower Bank, en Nueva Jersey, encontró grandes huellas cerca de su casa, y más tarde vieron una cara que asomaba por una ventana situada a más de 2 metros de altura. Algún tiempo fueron dejando con regularidad restos de verduras, que el pies grandes consumía, pero una noche en que se olvidaron el visitante demostró su irritación arrojando un cubo de basura contra la pared. Un tiro al aire no lo asustó, y el hombre disparó al cuerpo del pies grandes, que huyó para no volver más. 9 metros de vacilante película en color de 16 milímetros conmovieron al mundillo de los buscadores de pies grandes en 1967. Los interrogantes que planteaba la cinta aún no han sido desvelados. Detrás de la cámara se hallaba Roger Patterson, que en octubre de ese año cabalgaba con Bob Himlin por los remotos bosques de la región de Bluff Creek, en el norte de California, en busca de rastros de pies grandes. Sus caballos retrocedieron atemorizados cuando se hallaron de improviso frente a un pies grande hembra, en cuclillas junto a un arroyo. Patterson desmontó de un salto, tomó su cámara y echó a correr tras la figura que se alejaba. Antes de perderse de vista entre los árboles, el pies grande se volvió para mirar a los hombres. El famoso fragmento de película ha sido analizado numerosas veces desde 1967, pero aunque nadie haya podido probar que sea una falsificación, los hombres de ciencia se muestran escépticos sobre el particular. Esto puede deberse a cautela natural, o al curioso argumento de que los pies grandes no pueden existir. Por lo tanto, no existen. Entretanto, la criatura continúa apareciendo con regularidad en América del Norte, alarmando, aunque sin hacer daño, a los testigos, que invariablemente son cogidos por sorpresa, e intrigando a todos aquellos que meditan acerca de su existencia. Espero que les haya gustado este humilde aporte. No olviden suscribirse y hacer clic en me gusta. Muchas gracias.